Evangelio de hoy. Lunes 8 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 1, versículo 26 al 38. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Ella se turbó al oír estas palabras. Y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, pues no conozco varón? El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso. El que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, también tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez. Y ya está en su 6º mes la que llamaban estéril. Porque para Dios nada es imposible. Entonces María dijo: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó de ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un momento que abre la historia. La escena de la Anunciación no es un episodio más en la biografía de Jesús. Es un acontecimiento que despliega una lógica nueva para la historia humana. En un instante que combina lo cotidiano y lo sobrenatural. Dios toca la carne del mundo. Por medio de una mujer concreta. Esta palabra que llega al desierto íntimo de María. No se conforma con informar. Dispensa una convocatoria. Ser puerta para lo divino. La escena nos invita a detenernos y escuchar con atención. Porque en su aparente sencillez se condensan preguntas sobre la fe, la libertad, la encarnación, la pobreza, la obediencia y la cooperación humana con la gracia. Reflexionar aquí es entrar en un diálogo que cuestiona nuestras seguridades y nos abre a la sorpresa. El contexto humano, una joven en su cotidianeidad. Es importante imaginar a María en su propio tiempo. Una vida de trabajo, de relaciones familiares, de expectativas sociales, de pequeñas alegrías y temores. La Anunciación irrumpe en esa cotidianeidad. No cae como un rayo que aniquila, sino como una visita que interpela. Ella no es una figura idealizada distante, sino una mujer joven que vive en una comunidad concreta, con raíces, limitaciones y deseos. Esto hace que su respuesta cobre aún más valor. No es el acto de una fantasía mística aislada, sino la decisión de una persona real que, en medio de sus ocupaciones, recibe una llamada que trastoca su historia. Ahí reside un primer signo de grandeza. Dios no elige lo espectacular, sino lo humano, lo próximo, lo humilde. La sorpresa y el silencio, la disposición primera. Cuando la palabra de Dios se anuncia, la primera reacción humana suele ser el asombro. María experimenta la sorpresa, la intriga, la pregunta.
Antes de cualquier juicio o decisión, hay un tiempo de escucha que es esencial. Ese silencio inicial no es pasividad. Es postura activa de quien se abre a lo inesperado. En la vida espiritual, muchas llamadas quedan sin respuesta porque no hacemos espacio para el asombro. La anunciación nos recuerda que la primera sabiduría es aprender a callar cuando Dios habla, a no atropellar la revelación con nuestras prisas, ni con explicaciones prematuras. El silencio prepara el corazón para una respuesta que nazca de la verdad y no del miedo. La presencia del mensajero y la cercanía de lo divino. La escena subraya que Dios se comunica a través de un mensajero. Un ángel, lo cual no disminuye la trascendencia del hecho sino que lo humaniza. La divinidad no se impone en un esplendor inaccesible. Se acerca en la figura de uno que habla y explica, que trae la noticia y acompaña la inquietud. Esa media distancia entre lo divino y lo humano facilita la acogida. Dios se hace cercano sin anular la libertad humana. Este gesto divino, usar mediaciones, nos enseña una pedagogía. No nos da lo absoluto sin intermediación. No lo impone, nos lo propone. En la relación con lo sagrado, lo humano nunca se suprime. Es convocado a participar. La palabra que llega, buen anuncio y promesa. Lo que María escucha no es una constatación fría. Es una promesa que conecta la historia de Israel con la novedad irrevocable. La promesa implica futuro, espera y confianza. Cuando lo divino promete, lo hace con una lógica distinta a la eficacia inmediata. Plantea una alianza que pide respuesta. La palabra promete transformación. No se trata de fabricar milagros aislados, sino de inaugurar una presencia que cambia el sentido de la historia. El anuncio es, por tanto, una invitación a ser partícipes de una obra más grande que nuestros planes. En lo profundo, toda promesa divina exige paciencia, fe y disposición para el camino. La singularidad de la maternidad, más allá de la biología. Ser madre en este contexto es mucho más que engendrar. Es recibir en el propio cuerpo la encarnación de una promesa que afecta a la humanidad entera. María es madre no solo por la gestación física, sino por aceptar ser espacio de comunión entre Dios y la humanidad. Su maternidad es teológica, trae a la historia la presencia plena de quien revela al Padre. Comprender esto requiere dejar de pensar la maternidad solo en términos biológicos o familiares, y abrirse a su dimensión simbólica y existencial. El vientre que contiene al Salvador es también la imagen de la criatura que permite al Creador habitar la creación. La maternidad de María es, por eso, puente. Revela que lo divino se hace cercano a través de lo humano. La paradoja de la humildad y la grandeza. La escena expone una paradoja que atraviesa todo el Evangelio. La grandeza de Dios se realiza en la humildad de los pequeños. María, joven y aparentemente insignificante, es la elegida para una misión inconmensurable. Esto subraya una lógica contraria a la del mundo. El poder no se impone desde la cima. Se revela en la disponibilidad humilde. La elección de lo pequeño desafía cualquier medida humana de importancia. La consecuencia práctica para nosotros es clara. La verdadera grandeza no busca dominio sino servicio.
No ostenta, sino que acoge. La humildad, así, se presenta. No como renuncia a la dignidad, sino como vía para que la dignidad misma del humano sea restaurada y engrandecida en la comunión con Dios. La libertad humana ante la propuesta divina. Uno de los rasgos más conmovedores de este pasaje es que la iniciativa divina siempre respeta la libertad humana. La invitación a María no la arrastra, la convoca. Ella puede decir que sí o que no. Este respeto por la libertad es una clave teológica decisiva. Dios no obliga, no manipula, no suprime la responsabilidad humana. La respuesta de fe debe ser libre para ser auténtica. Así, la interacción entre la gracia y la libertad es central. La gracia posibilita, ilumina, fortalece. La libertad elige, acoge, coopera. La responsabilidad humana no se exime en la obra salvífica. Por el contrario, se hace protagonista al colaborar. Con la gracia que transforma. El sí de María como acto de confianza y riesgo. El acto de aceptar la propuesta divina implica asumir riesgos enormes. Perder seguridad social, enfrentar incomprensiones. Exponerse a la fragilidad del tiempo. Cargar con el misterio en la propia vida. El sí de María no es una resolución ingenua. Es una decisión valiente que confía en la fidelidad de Dios por encima de las apariencias adversas. En ese sí hay madurez interior. Ella mide las consecuencias y, aún así, responde. La grandeza de su respuesta no reside en su perfección, sino en la honestidad de su entrega. María acepta caminar en la incertidumbre, con la certeza de que Dios acompaña. Susi nos interpela. ¿Estamos dispuestos a arriesgar por la fe, aun cuando el horizonte sea incierto? La maternidad espiritual, acoger al Verbo en la vida propia. Más allá de la maternidad física, María es figura de todo creyente, llamado a acoger en su vida al Verbo. Ser, mujer que acoge a Dios. Significa permitir que la palabra transforme las prioridades, los afectos, las decisiones. No todos estamos llamados a gestar en lo biológico, pero todos podemos ser vientre espiritual, donde el amor divino crece. Esta maternidad espiritual se manifiesta en la apertura al otro, en la hospitalidad, en la capacidad de escucha y servicio. María nos enseña que la vida cristiana madura cuando deja espacio para que Dios nazca en lo cotidiano, en el trabajo, en la familia, en la comunidad, en los pequeños gestos de cada día. La intervención de lo sobrenatural en la historia concreta. La Anunciación revela cómo lo sobrenatural entra en la trama de la historia humana sin anularla. La encarnación no es un hecho abstracto. Ocurre en un tiempo, en una cultura, en una familia. Esto implica que la acción divina siempre respeta y transforma la condición concreta del ser humano. Dios no evita la historia humana. La asume. Por eso la encarnación es la patente de la dignidad de lo humano. Dios lo valora tanto que no lo observa desde la distancia, sino que lo asume en su carne. Esta verdad desafía cualquier forma de desprecio por lo temporal. La historia y lo cotidiano son el lugar donde se revela el misterio. La responsabilidad de la comunidad creyente. La respuesta de María no es un acto privado. Tiene implicaciones comunitarias. Cuando una persona acepta ser lugar de la encarnación,
La comunidad es llamada a acoger, proteger y acompañar ese misterio. La iglesia, la familia, los vecinos, los amigos. Todos tienen una responsabilidad en sostener los procesos de fe. La Anunciación, vista así, nos obliga a crear lugares donde la fe pueda crecer sin hostilidad, donde quien asume riesgos por el reino encuentre apoyo. La comunidad debe ser espacio de protección para los, sí, valientes, no tribunal de sospechas. En la historia de la salvación siempre hay un tejido humano que acompaña la obra divina. La intercesión y la cooperación, María como modelo de servicio. La figura mariana no se limita a su gesto inicial. Su vida posterior muestra que él sí se prolonga en una existencia entregada. María intercede, acompaña, sostiene la misión de su Hijo y coopera con la gracia en múltiples circunstancias. Su modo de presencia es servicio silencioso, que no reclama prelación sino fidelidad. Para la comunidad creyente, ella es modelo de cómo la cooperación con Dios se traduce en cuidado pastoral, en acompañamiento humilde, en disposición a actuar sin buscar protagonismo. La santidad de María es, por tanto, santidad de servicio, una llamada a vivir la fe con manos abiertas. La fe como diálogo y no como imposición. La Anunciación recuerda que la fe es diálogo. Una palabra divina que se encuentra con una respuesta humana. No es unilateral. Este carácter dialógico implica que la comunidad creyente tiene que cultivar espacios de conversación con Dios y entre sí. La oración, la escucha comunitaria, la formación y el discernimiento ayudan a que ese diálogo sea profundo. Además, implica que la evangelización debe respetar la libertad, ser clarificadora y paciente. La fe verdadera siempre respeta a la persona, no la coacciona. De ahí nace una espiritualidad que busca convencer por la belleza del testimonio y no por la fuerza. La vigilancia en la espera, tiempo de gestación y formación. Tras el sí de María hay un tiempo de espera que no es pasivo. El embarazo es proceso, formación, maduración. En la vida espiritual, las promesas divinas también exigen tiempos de gestación. No todo se realiza de inmediato. El creyente es llamado a sostener la espera activa. Cuidar la semilla, alimentarla con oración. Protegerla con esperanza, trabajar en la tierra de la propia vida, para que el don pueda fructificar. La paciencia, la perseverancia y la fidelidad en la espera son virtudes que la Anunciación subraya como esenciales. La implicación ética, vivir como portadores del Verbo. Aceptar que Dios se encarna en la historia implica una ética clara. Todo lo que hacemos se vuelve lugar donde puede nacer y crecer lo divino. Ser portadores del Verbo no es un lema. Es modo de vivir. Significa cuidar la dignidad del pobre. Denunciar injusticias, proclamar la bondad. Ejercer la ternura. La Anunciación nos convoca a traducir la fe en acciones concretas que den vida y esperanza. Cada gesto de compasión es un eco de la acogida que María ofreció. La encarnación como revolución silenciosa que transforma el mundo. La escena de la Anunciación continúa revelando capas más profundas. Cuando se contempla como un acto de revolución divina en silencio.
No hay multitudes, no hay signos estruendosos. No hay proclamaciones públicas. Lo que sucede ocurre en la intimidad más discreta. Pero su impacto derrama vida sobre toda la humanidad. Dios no elige transformar el mundo desde los centros de poder, sino desde una casa sencilla. En un pueblo casi desconocido. Este modo de obrar de Dios sigue vigente. La verdadera transformación nace en lo oculto. En lo íntimo, en lo que el mundo no considera valioso. La encarnación demuestra que lo aparentemente pequeño puede convertirse en la piedra angular de un proyecto eterno. Allí donde el corazón se abre. Aunque sea en silencio, Dios hace nuevas todas las cosas. La fe que se atreve a dialogar con el misterio. María no responde de manera automática. Dialoga. Ella pregunta, indaga, busca comprender. De manera honesta lo que se le está pidiendo. Esta actitud marca un camino para la fe madura. Que no teme formular preguntas profundas a Dios. La fe auténtica no es ciega ni irracional. Al contrario, nace del encuentro entre la luz divina y la inteligencia humana que busca comprender. En ese diálogo sincero, Dios no se irrita ni reprende. Responde, acompaña, ilumina. María demuestra que el creyente puede acercarse al misterio con reverencia y confianza, sin miedo a expresar sus dudas. De esta manera, el diálogo con el misterio se convierte en un lugar sagrado, donde la fe crece en profundidad y libertad. El valor espiritual de la disponibilidad total. La disponibilidad de María no es un gesto parcial. Es una entrega completa. Ella no reserva áreas de su vida para sí. Se abre por entero al plan de Dios. Esta disponibilidad radical no siempre es comprendida. En nuestra época, donde se exalta la autonomía personal desligada de toda relación, María enseña que la libertad más profunda se actualiza en la disponibilidad para amar y servir. Su respuesta revela que la plenitud de la persona humana no está en protegerse, sino en ofrecerse. Cuando María se entrega a la voluntad divina, no pierde identidad, sino que la descubre plenamente. Así nos muestra que cuando decimos sí a Dios, desde la totalidad del ser, lo que surge es una vida más auténtica, más fecunda y, sobre todo, más enraizada en el amor. La potencia transformadora de la palabra acogida. Cuando la palabra entra en el corazón, no lo deja intacto. Lo transforma desde dentro. En María, la palabra no solo fue escuchada, sino acogida, guardada y encarnada. Esto nos muestra la potencia de la palabra divina. Cuando encuentra un terreno fértil en nuestra propia vida, también puede ocurrir una encarnación espiritual. La palabra se hace carne cuando nuestras decisiones, actitudes y relaciones comienzan a reflejar el Evangelio que recibimos. Esta transformación no ocurre de inmediato. Requiere tiempo, fidelidad y constancia. Pero cada gesto de bondad, cada renuncia al egoísmo, cada acto de misericordia es un modo en que la palabra se encarna en nosotros. Así, la experiencia de María se vuelve modelo para la vida de todo creyente. El temor como parte del camino hacia la fe madura. María experimenta temor, y este miedo es humano, legítimo y comprensible. Temor por lo desconocido, temor por las consecuencias. Temor por la magnitud del llamado.
Sin embargo, ese temor no paraliza su respuesta. Esta escena enseña que la fe madura no consiste en no sentir miedo, sino en avanzar a pesar de él. Hay decisiones que parecen superar nuestras fuerzas. Llamadas que nos inquietan, misiones que intimidan. Dios no exige que eliminemos el miedo, sino que lo pongamos en sus manos. Solo así podemos avanzar hacia lo que Él nos propone. En María descubrimos que el temor puede convivir con la obediencia y que la gracia es capaz de convertir ese temor en fortaleza interior. La vocación como misterio que se desvela paso a paso. La vocación de María no se le revela en su totalidad desde el principio. Dios le muestra lo esencial, pero los detalles se irán manifestando en el camino. Así ocurre con toda vocación espiritual. Se inicia con una semilla de luz, pero el despliegue completo se va dando día a día. En procesos, en pruebas, en alegrías, en noches oscuras. Esto nos enseña a no exigir claridad absoluta al inicio del camino, porque la vocación es un viaje, no una foto estática. María camina paso a paso, confiando en la guía divina incluso cuando desconoce el siguiente tramo del sendero. Su disponibilidad nos impulsa a aceptar también nuestras propias misiones, con la humildad de quien avanza sin verlo todo, pero con la certeza de que Dios conduce la pequeñez humana como lugar de revelación. Dios se complace en manifestar su poder en la pequeñez humana. La elección de María subraya que la fragilidad no es un impedimento para la acción divina, sino un espacio privilegiado donde la gracia se hace transparente. La Anunciación revela que la grandeza espiritual no depende de recursos, poder o reconocimiento, sino de un corazón capaz de dejarse llenar por Dios. Por eso, la pequeñez, lejos de ser un obstáculo, se convierte en un altar donde lo divino se manifiesta sin estorbos. En un mundo que idolatra la autosuficiencia, la escena de la Anunciación nos invita a reconciliarnos con nuestra fragilidad, a aceptarla como lugar de encuentro con el amor que nos trasciende. El Espíritu Santo como fuerza creadora que todo renueva. El Espíritu Santo es el gran protagonista invisible de la Anunciación. Su presencia transforma una situación humana ordinaria en un acontecimiento salvífico. El Espíritu hace posible lo imposible, fecunda lo estéril, ilumina lo confuso y fortalece lo débil. Su acción no es un añadido artificial, sino la fuerza creadora que renueva la realidad desde dentro. En nuestra vida también actúa, aunque a veces de manera silenciosa. Inspira nuevas opciones, despierta deseos de bondad. Impulsa decisiones valientes, consuela en los momentos de dolor. La experiencia de María muestra que abrirse al Espíritu es abrir la puerta a una vida totalmente nueva, donde la creatividad divina da forma al sentido más profundo de nuestra existencia. La confianza que sostiene los momentos de incertidumbre. Aceptar la voluntad de Dios no elimina las dificultades. María enfrentará desafíos, incomprensiones, dolor y exilio. Pero la confianza en Dios le permitirá atravesar cada prueba sin perder la fe. La Anunciación nos enseña que la confianza es un don que se construye y fortalece en la experiencia diaria de descubrir que Dios no abandona nunca. En momentos de incertidumbre,
Cuando nuestras seguridades se derrumban, podemos mirar el camino de María y aprender a sostenernos en esa confianza que supera la lógica humana. La fe no es garantía de ausencia de dolor, pero sí es certeza de presencia. La presencia de un Dios que camina con nosotros. La humildad como espacio donde Dios se revela. El misterio que rodea la Anunciación nos lleva a contemplar la grandeza de un Dios que elige la pequeñez como camino de manifestación. María, una joven desconocida para el mundo, se convierte en la protagonista de la mayor intervención divina en la historia humana. Su humildad no es una actitud superficial, sino la condición profunda de su ser, que le permite reconocer que todo viene de Dios y a Él regresa. Esta disposición interior es precisamente la que abre espacio para que la gracia se derrame sin obstáculos. Dios no se impone en los corazones llenos de sí mismos, sino que se hace presente allí donde la sencillez y la pureza permiten que su luz penetre. La Anunciación revela, entonces, un principio decisivo. La humildad no disminuye al ser humano, sino que lo dispone a recibir y realizar grandes cosas. En María vemos cómo la pequeñez humana se convierte en puerta para lo eterno. Cómo la vida modesta se transforma en cuna de lo divino. Y cómo el corazón humilde se vuelve instrumento de salvación para todos. La iniciativa divina que transforma la historia. Cada detalle del anuncio del ángel a María muestra que el plan de salvación no surge de un esfuerzo humano, sino de la iniciativa absoluta de Dios. Él es quien envía al mensajero, quien elige el momento, quien prepara el corazón de María y quien dispone todo para que la encarnación tenga lugar. El ser humano no fabrica la salvación, solo la recibe y coopera con ella. Esta realidad nos invita a reconocer que Dios sigue actuando con la misma soberanía en la vida de cada creyente. Él toma la iniciativa, llama, mueve el corazón, inspira decisiones. Toca realidades aparentemente ordinarias para conducirlas a un propósito superior. En la vida de María, esta iniciativa divina se manifiesta de forma espléndida, mostrándonos que la salvación es un don, no un proyecto humano. La Anunciación se convierte así en un recordatorio permanente de que Dios interviene cuando quiere, como quiere y donde quiere, y que su acción es siempre fecunda, incluso cuando no la comprendemos en su plenitud. El diálogo entre el cielo y la libertad humana. Uno de los aspectos más fascinantes de este pasaje es la profunda interacción entre la gracia divina y la libertad de María. El ángel no irrumpe para imponerle una tarea, se acerca con delicadeza, la saluda, la invita, le explica, la acompaña en su discernimiento. Dios, siendo todopoderoso, respeta la libertad humana hasta el extremo, esperando un sí libre que permita que su plan se realice en la historia. En esta relación contemplamos el equilibrio perfecto entre la iniciativa divina y la respuesta humana. María no es un instrumento pasivo, sino una mujer consciente, que escucha, pregunta, reflexiona y finalmente decide. Su sí tiene un valor inmenso porque brota de una libertad plena, no condicionada, no forzada. Dios quiso necesitar esa respuesta libre
para encarnarse en el mundo, y eso nos revela la dignidad incomparable del ser humano en el plan divino. La Anunciación es, así, un canto a la libertad. Dios llama, pero no obliga. Propone, pero no invade, invita, pero no manipula. La obra oculta del Espíritu Divino. El anuncio del ángel acerca de la acción del Espíritu Santo abre una dimensión íntima y profunda del misterio. El Espíritu descenderá sobre María. No como un evento visible o espectacular, sino como una intervención delicada, que transforma su ser desde dentro. Esta acción es silenciosa y fecunda, como una semilla que se deposita y germina en lo escondido del corazón humano. El Espíritu no actúa con estruendo, sino con suavidad. No busca atención, sino dar vida. En María, esta obra interior se convierte en la fuente misma de la encarnación. Es la fuerza creadora del Altísimo la que da comienzo a una vida nueva, divina y humana a la vez. En esta intervención queda claro que la misión de Cristo no depende de estructuras humanas, sino de la iniciativa del Espíritu, que actúa en lo secreto y produce frutos eternos. Este misterio nos invita a reconocer la acción del Espíritu, también en nuestra propia vida, en los cambios interiores, en los impulsos hacia el bien, en la capacidad de amar, y en las decisiones que nos conducen a Dios. La fecundidad divina que transforma lo imposible. El signo de Isabel se presenta como una confirmación poderosa de que Dios no está limitado por las leyes humanas, ni por las circunstancias aparentes. La esterilidad y la edad avanzada, vistas como imposibles para la maternidad, se convierten en terreno donde el poder divino se manifiesta. Así como la capacidad de concebir de María proviene del Espíritu, la fecundidad de Isabel proviene del mismo Dios, que hace nuevas todas las cosas. Este signo no solo sirve para fortalecer la fe de María, sino para enseñarnos que la acción divina se mueve justamente en los espacios donde las limitaciones humanas parecen insuperables. Cuando todo parece cerrado, Dios abre caminos. Cuando la lógica humana declara que no hay salida, Él crea posibilidades nuevas. La Anunciación nos invita, entonces, a dejar de medir los planes divinos con criterios humanos, a alejarnos del pesimismo y a reconocer que la potencia de Dios supera cualquier límite. La palabra que trae vida nueva. El anuncio del ángel no solo comunica información, sino que contiene una fuerza creadora, capaz de transformar la vida de María. Cada palabra divina actúa como una semilla que fecunda, ilumina, guía y sostiene. La palabra no es un mensaje más, sino un acto que realiza lo que dice. Cuando María escucha que concebirá un hijo, que será llamado Hijo del Altísimo, esa palabra comienza ya a cumplirse en ella. El Evangelio muestra que la palabra de Dios no se queda en el aire. Entra en el corazón humano, produce fe, suscita misión y abre horizontes nuevos. En la Anunciación, la palabra encuentra un corazón que no la rechaza, sino que la guarda, la medita y la deja germinar. Esta disposición interior es la que transforma la vida de María y le permite convertirse en Madre del Salvador. Cada creyente está llamado a vivir este mismo dinamismo. Escuchar, acoger y dejar
que la palabra obre desde dentro. El servicio como respuesta a la gracia. La actitud de María ante el anuncio del ángel revela un espíritu de servicio total. Ella se reconoce sierva del Señor. No por obligación, sino por amor. Su disponibilidad no es una postura resignada, sino una decisión que brota de un corazón que confía plenamente en Dios. En esa sencilla expresión, hágase en mí, se revela un alma totalmente entregada, sin reservas ni condiciones. María acepta no solo un llamado, sino todo lo que ese llamado implica. El desconcierto, el riesgo, la incomprensión. La misión, el dolor y la gloria. Su servicio es absoluto porque está fundamentado en la certeza de que Dios actúa, sostiene y guía. Este espíritu de servicio convierte a María en modelo para todo discípulo, recordándonos que la respuesta auténtica a la gracia no es la pasividad, sino la disponibilidad generosa. Allí donde el corazón se abre al plan divino, surge un servicio que transforma la vida y se convierte en instrumento de salvación para otros. La fe que se adelanta a lo que no se ve. María da su sí sin ver nada aún, sin evidencias, sin certezas humanas. Su fe se adelanta a los hechos, confiando en la palabra pronunciada por Dios. Esta fe es la que hace posible la encarnación, y la que sostiene a María a lo largo de toda su vida. Desde el silencio de Nazaret hasta la cruz del Calvario. La fe auténtica no necesita verlo todo para creer, sino que cree para poder ver la acción divina desplegarse con el tiempo. María se convierte así en icono de esa confianza, que se apoya únicamente en Dios, sin otros apoyos. Su fe no es sentimentalismo ni ingenuidad, sino un acto profundo de entrega consciente. En ella contemplamos cómo la fe verdadera ilumina la oscuridad, da sentido al misterio, sostiene en la prueba, y permite caminar incluso cuando no se ve el camino completo. Esta fe es la que el Evangelio invita a cultivar. Una fe que se abandona en Dios y permite que Él sea el protagonista de la historia personal. El amor que acoge la misión divina. La misión que recibe María no es solo un encargo divino, sino una llamada al amor. Ella acoge al Hijo no como una responsabilidad, sino como un acto de amor puro. Su maternidad es, ante todo, un don que le permite participar de manera íntima en la obra de Dios. Cada gesto de María, desde la Anunciación hasta el nacimiento de Jesús, está impregnado de una ternura que refleja el amor del Padre. En ella, la misión no se separa del afecto. El deber se une con la entrega amorosa. Esta unión entre misión y amor es esencial para comprender la grandeza de María y la profundidad del misterio. Ella enseña que servir a Dios no es un peso, sino un privilegio, y que la respuesta verdadera solo puede brotar del amor. Cuando el corazón está lleno de amor, la misión se convierte en una alegría, y el sacrificio en una ofrenda preciosa. La ternura divina que se acerca al corazón humano. El relato de la Anunciación nos introduce en una escena extraordinaria, donde la ternura de Dios se vuelve palpable. No estamos frente a un Dios que irrumpe con violencia, sino frente a un Dios que entra con suavidad en la vida de una joven, respetando su mundo,
su ritmo, sus emociones. La manera en que el ángel se presenta. La delicadeza con la que se dirige a María. La forma en que la acompaña frente a su turbación. Revela que la ternura divina no es un concepto, sino un modo concreto de actuar. Dios no arrebata, acaricia. No invade, se propone, no aplasta, levanta. Este estilo de Dios se convierte en una enseñanza profunda para nuestra vida espiritual, porque nos muestra que Él se acerca sin destruir nuestra historia, sin borrar nuestra personalidad, sin violentar nuestra interioridad. Cuando entra en la vida humana, lo hace con una dulzura que invita, con una voz que consuela y con una presencia que sana. María descubre esta ternura en el instante mismo del saludo. Y esa experiencia de cercanía amorosa es lo que comienza a transformar su corazón. Incluso antes de pronunciar su sí. En este encuentro íntimo comprendemos que nadie es demasiado pequeño para recibir la visita divina. Y que el corazón, cuando se abre, siempre encuentra a un Dios que se acerca con amor. El misterio del temor que se transforma en confianza. La reacción inicial de María ante las palabras del ángel es profundamente humana. Se turba, se inquieta, se pregunta qué significa aquel saludo tan inesperado. Este detalle revela que la fe no excluye el miedo. Que un corazón creyente también experimenta sorpresa, desconcierto y fragilidad. Lo esencial no es no sentir temor, sino permitir que Dios ilumine ese temor y lo convierta en confianza. María, en lugar de huir o cerrarse, permanece. En vez de bloquearse, escucha. En vez de dejarse dominar por el miedo, abre espacio en su interior para la explicación divina. De esta manera, el temor inicial se transforma en un estado de disponibilidad. Y la inquietud da paso a la serenidad, que proviene de la certeza de que Dios está presente. Esta dinámica es la misma que experimenta cualquier creyente cuando enfrenta llamados, cambios o misiones que superan sus fuerzas. Dios no suprime el miedo, pero lo atraviesa con su luz y lo convierte en un impulso hacia el sí. María se convierte en maestra de esta transición interior. Enseña que el miedo no es enemigo de la fe, sino un umbral que el amor de Dios puede transformar en confianza plena. El don de la presencia divina que habita lo cotidiano. La aparición del ángel en Nazaret tiene un valor simbólico profundo. Dios decide entrar en un pueblo sin prestigio, en un hogar común, en un momento ordinario de la vida de María. No elige Jerusalén, ni el templo, ni un ambiente solemne. Prefiere el espacio cotidiano, donde la vida transcurre en silencio y aparente insignificancia. Esta elección muestra que Dios no necesita escenarios extraordinarios para desplegar su plan. Le basta un corazón dispuesto. En la Anunciación, lo cotidiano se vuelve sagrado. Lo simple se transforma en lugar de revelación. Lo doméstico se llena de eternidad. Esto nos enseña que la presencia divina no se limita a momentos espirituales, sino que puede manifestarse en cualquier rincón de nuestra existencia. En el trabajo, en la familia, en los encuentros, en las responsabilidades diarias. La vida ordinaria, si se vive con apertura a Dios, se convierte en terreno fértil para que Él actúe.
María es ejemplo de que una existencia humilde puede convertirse en el punto de partida de la obra más grande jamás realizada. La maternidad divina como vocación de entrega absoluta. El anuncio de que María concebirá al Hijo del Altísimo no es solo una noticia maravillosa, sino una invitación profunda a experimentar una maternidad que trasciende todo lo conocido. Ser madre del Mesías implica mucho más que llevar a un niño en el vientre. Significa acompañar el misterio de Dios hecho hombre. Sostenerlo, protegerlo, educarlo y, sobre todo, contemplar día a día una vida que no le pertenece completamente, sino que pertenece al mundo entero. Esta vocación exige fortaleza interior, madurez espiritual y una entrega absoluta, que María asume con humildad. Su maternidad se convierte así en una escuela silenciosa, donde aprende a ver en su Hijo el rostro de Dios, a descubrir la presencia divina en lo cotidiano, y a aceptar que su misión no consistirá solo en amar, sino también en ofrecer, en soltar, en confiar. María enseña que toda vocación auténtica implica entrega, pero también implica dejarse transformar por la misión recibida. Su maternidad espiritual se extiende, además, a toda la humanidad. Pues quien da a luz al Salvador termina siendo madre en la fe de todos los creyentes. El silencio como lugar de escucha del misterio. La escena de la Anunciación transcurre en un clima de silencio profundo. No hay multitudes, no hay ruido. No hay distracciones. Solo María y el mensajero divino en un espacio íntimo, donde cada palabra tiene un peso eterno. Este silencio no es vacío, sino un terreno sagrado, donde la palabra divina puede resonar sin obstáculos. El silencio de María es un silencio atento, receptivo, lleno de contemplación. Ella no habla más de lo necesario. No se precipita, no se adelanta a los hechos. Más bien, escucha con todo su ser. Este silencio interior es esencial para quienes buscan descubrir la voluntad de Dios en su vida. Sin silencio no hay discernimiento. No hay claridad, no hay espacio para que la verdad de Dios se haga sentir. En un mundo lleno de ruido constante, la Anunciación nos recuerda que lo divino se revela en la calma, en la pausa, en la interioridad. María se convierte en modelo de un silencio fecundo, que permite que la palabra germine y dé fruto en la vida humana. La identidad nueva que brota de la gracia. La expresión del ángel llena de gracia no solo describe un estado, sino que revela una identidad profunda que define el ser de María. La gracia no es un adorno externo, sino una transformación interior, que la hace plenamente disponible para Dios. María no se define por sus méritos, sino por el don que recibe, por la acción divina que la habita. En este sentido, la Anunciación muestra como la identidad verdadera del ser humano se descubre y se realiza en el encuentro con Dios. Cuando la gracia toca la vida, la transforma en profundidad, no para anularla, sino para llevarla a su plenitud. Así como María descubre su identidad más plena al escuchar la palabra, también el cristiano descubre quién es realmente cuando se abre a la acción de Dios. La gracia no elimina la humanidad, sino que la eleva, la purifica y la embellece.
En este misterio vemos que la identidad más auténtica no se construye desde el ego, sino desde la acogida humilde del amor divino. El diálogo que despeja las incertidumbres del corazón. María pregunta al ángel cómo será posible aquello que se anuncia. Esta pregunta no es signo de incredulidad, sino de deseo sincero de comprender lo que Dios propone. Dios no reprende a María por preguntar. Por el contrario, permite que su mensajero explique el modo en que se realizará el misterio. Esto revela que la fe no exige renunciar a la razón, sino integrarla. Dios no pide obediencia ciega, sino una obediencia luminosa, que se apoya en la comprensión y en el discernimiento. María nos enseña que es legítimo plantear nuestras dudas a Dios, expresar nuestras inquietudes, buscar aclarar lo que no entendemos. El diálogo con el ángel muestra que la fe auténtica no anula la inteligencia, sino que la ilumina. La pregunta de María abre la puerta para una comprensión más profunda del misterio, y prepara su corazón para una respuesta libre y consciente. Así se nos muestra que la fe crece cuando se dialoga con Dios, cuando se expone con sinceridad el corazón, y se permite que la luz divina disipe las sombras interiores. La grandeza de lo pequeño ante el plan eterno. El mensaje del ángel revela que Dios escoge lo pequeño, lo escondido, lo aparentemente débil, para realizar lo más grande. María es una joven de un pueblo sin importancia. Y sin embargo la mirada de Dios se posa en ella como quien elige el terreno fértil, sin dejarse seducir por la apariencia externa. Este gesto de Dios rompe toda lógica humana y nos invita a reflexionar sobre cómo lo eterno se inclina hacia lo pequeño para revelarse sin imponerse. María representa ese lugar interior donde Dios siembra su palabra y encuentra tierra abierta. En este encuentro entre lo inmenso y lo humilde, se revela el modo en que Dios actúa. Hace nacer lo eterno en lo cotidiano y en lo sencillo para mostrar que su poder se perfecciona en la humildad. La acción del Espíritu que desciende sobre lo que se entrega. La promesa de que el Espíritu Santo descenderá sobre María expresa la manera en que Dios actúa cuando una vida se pone a su disposición. El Espíritu no invade. Desciende suavemente sobre lo que se abre. Descansa sobre lo que se entrega. Fecunda lo que se dona. En María vemos esta dinámica divina. Su disponibilidad no solo permite la intervención del Espíritu, sino que la convierte en el lugar de la nueva creación. Aquí se manifiesta que todo acto fecundo en la historia de la salvación nace de la unión entre la iniciativa divina y la libertad humana que responde. Su sí no es un acto aislado, sino el espacio donde el Espíritu realiza su obra creadora. La sobrecogedora elección que dignifica sin oprimir. El anuncio de su elección podría haber aplastado a María con el peso de la responsabilidad, pero no ocurre así. La elección divina no oprime, sino que dignifica, no exige desde la dureza, sino que invita desde el amor. María no se siente anulada, al contrario. Descubre su propia identidad más hondamente. Dios no la utiliza como instrumento frío, sino que la incorpora como colaboradora querida y valiosa. Su misión no disminuye su humanidad, sino que la eleva. Esta dinámica nos muestra que la verdadera vocación
nunca despoja al ser humano de su libertad, sino que la enriquece con un propósito que tiene sabor de eternidad. La respuesta que madura en un silencio lleno de escucha, antes de pronunciar sus palabras finales. María vive un silencio interior profundo. Es un silencio que no es vacío, sino plenitud de escucha. En ese silencio se ordenan sus pensamientos. Se aquietan sus temores, se encienden sus anhelos. Se purifica su libertad. No responde precipitadamente. Deja que la palabra de Dios encuentre un eco verdadero en ella. Este silencio contemplativo revela una dimensión esencial de la fe. La decisión de acoger a Dios requiere un espacio donde la voz interior pueda distinguirse de las voces externas. María nos enseña que la fe auténtica brota de una interioridad que sabe escuchar antes de hablar. El fiat como acto de confianza absoluta. La respuesta hágase en mí no surge de la fuerza humana, sino de una confianza radical en la presencia de Dios. María se entrega por completo, sin saber cómo se desarrollarán los acontecimientos. No pide garantías, no exige explicaciones adicionales. No reclama seguridades humanas. Confía porque sabe que la voluntad de Dios jamás destruye, sino que conduce hacia la plenitud. Su respuesta es un salto hacia los brazos del Padre. Un acto de abandono amoroso. Aquí se expresa la esencia de la fe. Confiar incluso cuando el camino es desconocido, porque el que guía es fiel. La unión íntima entre fe y obediencia amorosa. En María, obedecer no significa someterse de forma ciega, sino responder desde el amor. Su obediencia es libre, consciente, madura. La fe no es un asentimiento intelectual, sino una adhesión profunda de todo su ser a la palabra de Dios. En su respuesta se unifican su mente, su corazón y su voluntad. Esta unión muestra que la obediencia evangélica nunca es servil, sino un movimiento interior que expresa confianza y amor. María no solo cree, sino que se deja guiar. No solo escucha, sino que se pone en camino. Su vida entera se convierte en una disponibilidad continua al querer de Dios. La maternidad como misión que transforma el mundo interior. Aceptar ser madre del Hijo de Dios implica para María un proceso de transformación interior que abarca toda su existencia. No es solo una misión externa, sino una vocación que la une de manera única al misterio de la encarnación. Su maternidad es física y espiritual. Implica gestar al Hijo, cuidarlo, educarlo, acompañarlo, sufrir con él y sostenerlo hasta la cruz. Cada paso de esta misión nace del sí inicial, pronunciado en Nazaret. Su maternidad se convierte en el camino por el cual Dios se revela y se acerca a la humanidad de forma definitiva. En ella comprendemos que cuando Dios llama, no solo encomienda una tarea, sino que transforma completamente la vida de quien acepta. El asombro como puerta a la revelación. El relato de la Anunciación nos muestra que María queda turbada ante el saludo del ángel. Pero ese asombro no la paraliza. Al contrario, se convierte en el espacio interior, donde lo divino puede desplegarse. El asombro es la reacción de un corazón que no se acostumbra a Dios, que no reduce su acción a lo esperable,
María se deja sorprender y, al hacerlo, abre una ventana a la revelación. Este asombro es un regalo y también una disposición. Es el reconocimiento humilde de que Dios siempre tiene algo nuevo que decir. Algo más grande que nuestros planes. Cuando un alma se deja tocar por el asombro, se dispone a ver aquello que, sin esa apertura, permanecería oculto. En esta actitud, María encarna la verdadera espiritualidad. La capacidad de recibir lo inesperado. Sin cerrarse por miedo, porque se sabe acompañada por la fidelidad de Dios. La identidad restaurada desde la mirada divina. El ángel no solamente anuncia un mensaje, confirma a María en su identidad más profunda, revelándole que ha sido agraciada. La mirada de Dios no la define por su condición social, su edad o su aparente pequeñez, sino por lo que Él ve en lo más íntimo de su corazón. En esta escena se manifiesta cómo la identidad humana encuentra su verdad más plena cuando es iluminada por la mirada amorosa del Creador. María descubre que, más allá de cualquier inseguridad o limitación, Dios ha depositado en ella una elección que la embellece espiritualmente. En este acto contemplamos la pedagogía divina. Dios primero afirma, sostiene y dignifica, antes de pedir una respuesta. Así, María se encuentra llamada a responder no desde el miedo, sino desde la certeza de ser amada. La delicadeza divina en el modo de intervenir. El anuncio del ángel no cae como una orden, sino como una invitación respetuosa. Dios no irrumpe con fuerza avasalladora. Su presencia se manifiesta con una delicadeza que respeta la libertad de María. Esta ternura divina revela el modo de actuar de Dios en la historia. Se acerca sin imponer, sugiere sin presionar, ilumina sin forzar. En un mundo donde el poder suele asociarse con dominación y control, Dios muestra el poder del amor, que se inclina con suavidad y confía en la libertad del ser humano. María, al reconocer esta suavidad, se siente en un ambiente seguro, capaz de hacer preguntas sin temor a ser reprendida. Su diálogo con el ángel se convierte así en un espacio donde la confianza crece y la fe se fortalece. En el misterio de la Anunciación encontramos uno de los momentos más trascendentes de toda la historia de la salvación. Un instante en el que el cielo se inclina sobre la tierra y la humanidad entera queda envuelta en un acto de amor que supera todo entendimiento. Este pasaje no es solo la narración del anuncio del nacimiento de Jesús, sino el punto en el que la libertad humana y la iniciativa divina se abrazan en perfecta armonía. En María contemplamos lo que ocurre cuando una persona abre su corazón sin reservas a la voluntad de Dios, permitiendo que su historia se convierta en terreno fértil para lo imposible. La actitud de María revela la grandeza de un alma que no se deja paralizar por el miedo ni por la incertidumbre. Ella escucha, pregunta con humildad, recibe la luz necesaria y finalmente entrega su consentimiento con un sí que transforma el rumbo de la humanidad. Su respuesta no es fruto de una ingenuidad, sino de una fe madura que confía más en la fidelidad de Dios que en la lógica humana.
Allí donde muchos habrían visto riesgos, limitaciones o dudas, María descubre una oportunidad para que el amor divino irrumpa y haga nuevas todas las cosas. Este pasaje nos invita a entrar también en nuestro propio Nazaret interior. Ese lugar sencillo y oculto donde Dios nos sorprende. Nos habla y nos llama por nuestro nombre. Así como el ángel se presentó a María, Dios se acerca también a cada persona. En los momentos más ordinarios. En lo cotidiano, en lo aparentemente desapercibido. Y allí nos propone caminos que a veces superan nuestras capacidades, pero no su gracia. El diálogo entre el ángel y María es un espejo de los diálogos silenciosos que Dios sostiene con el corazón humano, donde la libertad es siempre respetada y la gracia siempre ofrecida. En la figura de María descubrimos que la verdadera grandeza no nace del poder exterior, sino de la disponibilidad interior. Su pequeñez no fue obstáculo para Dios, sino precisamente la razón por la que Él quiso actuar en ella. Así queda revelado que la humildad es el espacio donde la gracia encuentra su hogar. Y la obediencia confiada es el puente que une los planes de Dios con la historia humana. María no se engrandece ante la misión, sino que se entrega al servicio. No busca seguridad, sino la voluntad divina. No exige pruebas, sino que se deja conducir. La Anunciación también nos recuerda que cada vocación auténtica implica transformación. María no solo recibe un anuncio, sino una misión que cambiará su vida para siempre. El sí que pronuncia es un sí que se abre al misterio, que abraza lo desconocido y que acepta caminar, incluso sin tener claridad total del camino. La fe no elimina la incertidumbre, pero sí ilumina el trayecto. Así, María se convierte en modelo de confianza para quienes sienten que Dios les pide dar pasos que parecen demasiado grandes para sus fuerzas. En este acontecimiento se revela además que Dios no irrumpe con imposición, sino con delicadeza. Llama, invita, propone, nunca obliga. Respeta el ritmo del corazón y espera pacientemente la respuesta libre de la persona. El plan divino para la salvación del mundo quedó a la espera del sí de una mujer joven de Nazaret, mostrando que Dios no actúa sin contar con la colaboración humana. La salvación es siempre un encuentro entre la gracia que desciende desde lo alto y la disponibilidad que asciende desde la tierra. El sí de María da entrada al Verbo eterno en la historia humana. Y desde ese instante la salvación deja de ser una promesa para convertirse en una presencia. Dios se hace carne porque María se hace disponible. La encarnación es el fruto de un diálogo perfecto entre el amor divino que busca al hombre y el corazón humano que se abre a Dios. En su seno comienza una vida nueva para toda la humanidad y cada cristiano. Está llamado a permitir que Cristo nazca también en su propio interior. La Anunciación no es únicamente un acontecimiento pasado, sino una realidad viva que continúa repitiéndose cada vez que alguien acoge la voluntad de Dios. Cada persona tiene también su propia misión, su propio anuncio, su propio llamado. Y así como María preguntó cómo será, también nosotros podemos elevar nuestras dudas, temores y límites a Dios, sabiendo que su respuesta siempre será sostén, compañía
y fuerza para realizar aquello que Él nos encomienda. Al contemplar el cierre de este pasaje, no solo recordamos la grandeza del sí de María, sino que somos invitados a renovar el nuestro. La vida cristiana es un eco constante de aquella palabra humilde y firme que pronunció la Madre del Señor. Su ejemplo nos impulsa a confiar sin reservas en que nada es imposible para Dios y que, cuando nos entregamos a su voluntad, Él es capaz de hacer surgir luz donde solo vemos sombras, esperanza donde solo sentimos cansancio, y vida nueva donde creemos que todo está terminado. Así, Lucas se convierte en un llamado profundo a dejarnos encontrar por Dios, a escuchar su voz con un corazón dispuesto, a acoger sus planes con valentía y a permitir que su gracia transforme nuestra existencia. La Anunciación no solo nos muestra lo que Dios hizo en María, sino lo que desea hacer en cada uno de nosotros. Convertir nuestras vidas en lugar de encuentro, de fidelidad y de presencia divina. Y como ella, podemos repetir con confianza: humildad y amor, que se haga en mí según tu palabra.